Rumba. He ido acumulando pelotas de golf por gusto y ahora pues se las voy a tirar aquí. Odio los domingos. Lo odio. Vamos a esperar que una señora se baje con su perro porque tiene un border collie y el border collie agüita, se las trae. Por más temprano que venga los domingos, esto está petado. Los domingos está todo petado. Donde quieras que vaya está todo petado. ¿Veis? Y el problema es que siempre va con el perro suelto, nunca lo amarra. Ese es el problema, se baja del coche con el perro suelto. Y otra familia con otro perro. A tope. A tope. La del border collie, a pesar de saber que su perro cuando le abra la puerta del coche se va a lanzar del coche y le va a ladrar a otros perros a una cuarta, le da igual. No, nunca jamás inicia el paseo con el perro amarrado. Le importa un carajo los demás. Ahora me los voy encontrando por el camino y como Conga tiene el problemilla ese que ya sabéis, pues bastante incómodo. Pero bueno, es lo que hay. Si tú estás trabajando con tu perro algún trauma y siempre vas manteniendo distancias para hacer acercamientos con otros perros poco a poco, y luego viene una señora así con el border collie que es nada más bajarse del coche, se lanza corriendo, pues entonces las terapias no valen absolutamente para nada. Es muy habitual que nos crucemos con gente pues que va con su perro suelto y te dicen siempre lo mismo. Tranquilo, tranquilo, que no hace nada, que es muy sociable, es muy juguetón. El problema no es ese, el problema es que no sabemos si el perro contrario está en terapia o necesita distancia porque lleva pocos días con su dueño. Es que nunca se sabe. Por eso es importante que siempre, cuando veamos otro perro de frente, cojamos a nuestro perro. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Hoy vamos a hablar sobre cachorritos. ¡No! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? Los perros siempre caen de pie. Los gatos. No, los perros, ahora lo verás. Concretamente, 5 tips sobre cachorros. Si yo tuviera un cachorro lo tengo clarísimo. Estas son las 5 cosas que yo haría para ahorrarme problemas futuros. Muchos de vosotros me escribís con determinados problemas que si hubiéramos aplicado estos tips desde que los perritos eran cachorros, seguramente ese problema no existiría. Así que venga, vamos al lío. El primer tip, súper importante, es que tenemos que dejar a nuestro cachorro solo desde el principio. Y me explico, veréis cómo me entendéis perfectamente. Cuando llega un cachorro a casa, siempre tendemos a no dejarlo solo en ningún momento. Por eso de, pobrecito, qué chiquito es, no lo voy a dejar solo. Mandamos a familiares a que hagan la compra, o mientras que tú sales se queda algún familiar en casa para que el perro no se quede solo. Y eso es un error. Debido al proceso de adaptación a casa, a un nuevo hogar, yo soy muy fan, o me gusta la idea de pillarte unas vacaciones para trabajar en ese proceso. Pero pillarte unas vacaciones para estar con tu perro, para que se le haga más ameno el proceso de adaptación a su nuevo hogar, no significa estar con él las 24 horas del día. Aunque tengas todo el tiempo del mundo, lo ideal es que cuando estés en casa lo vayas dejando solo cortos periodos de tiempo. Vas progresivamente, en plan, primero 5 minutos, voy a salir a darle una vuelta a la manzana, una vuelta al barrio, por ejemplo. Luego 10 minutos, luego media hora, luego dices voy a ir a comprar al Mercadona y que se quede solo un ratito. Si nunca te separas de tu perro, vas creando una dependencia brutal. Y como cuando recién adoptas a un perrito, aún no existe ningún vínculo entre tú y tu perrito, es el mejor momento para ir haciéndole entender de que es normal
de que a veces se quede solo. Claro, si te tiras un mes a piñón con tu perro sin separarte de tu perro, cuando te tengas que separar de tu perro sí o sí, va a decir tu perro, bueno, ¿y por qué? Esto es un problema muy habitual, un problema súper habitual. Cuando el perro llega la hora de dejarlo solo, te vas a trabajar, el perro la lía en casa, se pone a llorar, el vecino se queja. Lo digo porque esto también nos ha pasado a nosotros, vamos. Y aquí se agolpan los primeros curiosos para saber qué es lo que ha ocurrido. Otro tips. El tips número 2, es que tips me suena a tic nervioso. No dejes todos los juguetes rociados por casa, esparcidos por el suelo, tirados en el suelo. Si tu perro tiene siempre los juguetes tirados por el suelo, llegará un momento en el cual se acostumbre a verlos, no le llamen la atención, porque para él forma parte del decorado de tu casa. Es bueno, es aconsejable tener variedad de juguetes e ir utilizándolos de 2 en 2, de 3 en 3 o de 4 en 4. Sacas 2, 3 o 4 juguetes, los que quieras, y empiezas a jugar con tu perro. Cuando tu perro acabe de jugar, los recoges y los guardas. Es muy aconsejable ir rotando los juguetes para que no se cansen, tener una media de unos 10 juguetes y vas alternando los juguetes. Lo más importante es que tu perro no vea el juguete como parte del decorado de casa, que no lo vea continuamente en el suelo, porque se cansará y tu perro dejará de jugar con esos juguetes. Si hacemos esto bien desde el principio, cuando tu perro sea adulto, pues te será mucho más fácil jugar con él. Y por esta razón muchos perros pierden el interés por los juguetes, porque no lo aplicamos correctamente. Y vamos con el tercer tips. ¿Tienes alfombras en casa? Pues quítalas. A los cachorros les encanta mearse en las alfombras. Es agradable para un perro mearse en una alfombra. Primero porque no se ve el pipí. Segundo porque le recuerda a césped, a sustrato, a tierra. Y tercero porque les gusta tanto mearse en las alfombras que cogen el hábito muy rápido, muy pronto. Entonces, si yo tuviera ahora mismo un cachorro, lo primero que haría sería quitar las alfombras. Quitar las alfombras de momento, hasta que el perro se acostumbre, se enseñe a hacer sus necesidades en la calle. Y de esa manera evitamos la mala costumbre, muy difícil de quitar por cierto, de que tu perro se vaya meando las alfombras. Si desde primera hora tu perro no sabe lo que es una alfombra, evidentemente no existirá ese problema. Y ya a posteriori, cuando tu perro ya sea un perro educadito, pues ya vas poniendo las alfombras que te salga del alma. A ver, si quieres, esto es una incomodidad para ti, no para el perro. Cuarto tips. Este tips es más complicado. Debo admitir de que es bastante complicado marcarle a un cachorro los límites desde el principio. Es que son tan chiquitos, tan bonitos, te miran con una carita. Vosotros pensad en qué tipo de perro queréis tener cuando tu perro sea adulto. El típico perro educado, que no se sube en la cama, tal, no sé qué, que no pide la comida cuando estás comiendo, que no te roba comida. Pues el momento de empezar a trabajar todas esas cosas es desde chiquitín. Como de chiquitín llega un día de tormenta, que está lloviendo mucho, y tú digas, pobrecito, voy a buscar a mi perrito y lo voy a meter en la cama porque es que es muy chiquito, estás perdido. Como estés cenando y tu perro está al lado tuyo mirándote, porque a lo mejor te está mirando por otras razones, no porque te esté pidiendo de comer, y tú dices, ay, voy a darle un trocito de lo que estoy comiendo, pobrecito, que es muy chiquito. Estás perdido. Los cachorros desde el segundo 1 de vida están aprendiendo, así que desde el segundo 1 tienes que ir enseñándole lo que tú quieras que aprenda, porque desaprender algo para volver a aprender algo nuevo es algo muy complicado, y a no ser que seas un experto canino, pues te va a costar la misma vida. Y el último tips, tienes que tener claro los comandos que vas a utilizar a lo largo de la vida de tu perro. Me explico. Cuando yo quiero que Rumba o Conga venga, le digo por ejemplo la palabra mágica que es toma. Ya saben que cuando yo digo toma, si vienen a mí van a tener una recompensa. Un comando muy sencillo,
el clásico sienta o sit o quieto o quieta, que es lo más típico, otro comando común. Pues desde el principio tienes que tener claro qué comando vas a utilizar, porque si una vez dices toma, otra vez dices ven chico, otra vez dice no sé qué y lo vas cambiando, estás confundiendo a tu perro. Te va a costar más trabajo de que tu perro entienda lo que tú quieres de él. Así que es muy importante que desde el principio des las órdenes claras. Aunque no te entienda a primera hora, tienes que hacerlo. Que parece una tontería. Pues yo me equivoco muchísimo, porque yo a la rumba a veces le digo rumba, a veces le digo rubia, a veces le digo runring, a veces le digo ven rubia, a veces le digo toma, a veces le digo te he dicho que venga. Y Nuria pues me lo recuerda, me dice utiliza un comando, siempre el mismo, no cambies tanto, que por eso no te hace caso. Pero ella ya me entiende todo. La rubia ya sabe que es la rubia, la runring, la princesa del guisante, lo sabe, ella lo sabe, es muy lista. Que nada chicos, ya vamos camino de vuelta del coche. Hoy nos esperan 34 graditos, así que vámonos rápido para casa a poner el aire acondicionado, a ponernos fresquitos y a echar el domingo lo mejor que se pueda. Un saludo, por cierto, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.